agarrar, pasa al frente, agarra una Biblia con confianza y busca en Apocalipsis capítulo 2. Si tienes una de las Biblias de estas, en la página 1059. Apocalipsis capítulo 2, en un ratito vamos a estar leyendo algunas de las cartas o algunas de las notas. No son cartas porque no son extensas, más que nada son como WhatsApps que Jesús le manda, ¿verdad?, a las iglesias, porque son cortitas, pero muy, muy poderosas. Vamos a estar leyendo en un ratito la tercera y la cuarta carta, pero en un segundito llegamos ahí, pero puede ir buscando en su Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Con frecuencia la idea más olvidada o el concepto más olvidado en toda la Biblia y en nuestra relación con Dios es el concepto de la disciplina. La disciplina, y estábamos hablando justamente de los niños y de los jóvenes, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poquito de eso también. Pero el concepto bíblico de la disciplina, muchas veces lo olvidamos. Hablamos del amor de Dios, hablamos acerca de la ira de Dios, hablamos acerca de las pruebas de Dios, pero muchas veces nos olvidamos de la disciplina de Dios, de que Dios disciplina. Ayúdame, Miguelón, ayúdame a poner unas sillas para las hermanas. Oh, sorry, tu brazo está, ahí está. Acá, pueden pasar enfrente donde ustedes lo desean, con toda confianza, ¿ok? Pero muchas veces nos olvidamos de hablar de la disciplina de Dios. Y es sumamente importante, porque si tomamos en serio a Dios y a la Biblia y las cualidades y el obrar de Dios en medio de nosotros, no podemos ignorar la disciplina de Dios. Y cuando oímos la palabra disciplina, probablemente reaccionamos en contra de ella, ¿verdad? Porque nos hace acordar cuando éramos chiquitos, nuestros padres nos disciplinaban, nos ponían en penitencia, le decimos allá en Argentina, al cuarto, te mandan al cuarto, te sacan, bueno, no había videojuego en mi época, seguramente en la suya sí, pero te quitan algún privilegio, no te dejan salir a jugar, ¿verdad? Ahora es muy diferente, ahora es castigo para los niños sacarlos a jugar a la calle, ¿verdad? Antes era el castigo que no salgamos a la calle. Pero bueno, cambian los tiempos. Pero muchas veces reaccionamos, ¿verdad? La disciplina. Es más, como padres, no nos gusta disciplinar a nuestros hijos, porque amamos a nuestros hijos, no nos gusta verlos que les duela o que sufran, no nos gusta que atraviesen por eso. Y tenemos a veces un sentimiento negativo hacia la disciplina, como si fuese algo terrible. Pero si realmente entendiéramos la importancia y el propósito que hay en la disciplina, creo que nosotros cambiaríamos bastante el concepto que tenemos de la disciplina de Dios. Ya en un ratito vamos a ahondar más, pero de una vez quiero decirte de que Dios es un Dios que disciplina, que nos disciplina como sus hijos. Y la disciplina de Dios no es para poder hacernos mal o para poder vernos ahí en el piso llorando, sufriendo, no, sino es para que crezcamos, para que avancemos, para que maduremos. Pero vamos a ver un concepto rapidito de lo que significa la palabra disciplina. Básicamente la palabra disciplina significa entrenar. La palabra disciplina significa entrenar. Es un tipo de entrenamiento. Y es un entrenamiento con el propósito definido de lograr algún carácter especial en nuestra vida. Alguna área en nuestra vida que necesita ser fortalecido, o alguna conducta que necesita ser perfeccionada, ya sea moral o espiritual. Entonces Dios llega con su disciplina a nuestras vidas. Y muchas veces no lo reconocemos y mientras más duro nos pongamos, más difícil es, ¿verdad? Este mensaje se debería de llamar, le puse lealtad, disciplina y gracia, pero se debería llamar flojito y cooperando, ¿verdad? Porque mientras más duro te pongas, peor te va a ir. ¿No te decía así tu mamá, verdad? No corras porque si te agarro, ¿ok? Entonces uno tenía que someterse ahí, ¿verdad? Pero tenemos que entender, ¿verdad? Ese significado de que es el de
perfeccionarnos, el de transformarnos. Incluso la palabra disciplina viene, obviamente, la palabra discípulo. Acuérdense, la semana pasada hablamos acerca que la palabra mártir también viene de la palabra discípulo, se traduce de lo mismo, de testigo, mejor dicho, se traduce de lo mismo. Y la palabra disciplina tiene mucho que ver con la palabra discípulo. Es como cuando disciplinamos a nuestros hijos, estamos formando su carácter. Estamos forjando el carácter de nuestro niño, lo estamos entrenando para que sean mejores hombres, mejor mujer de bien en el futuro. No lo hacemos porque no los queremos, sino al contrario, porque los amamos. Nosotros podemos pensar de que es un tipo de castigo tal vez la disciplina, y mucha gente lo pone como el castigo de Dios. El castigo de Dios, pero en realidad no es castigo de Dios, es disciplina de Dios. Y todos, si nos llamamos hijos de Dios, lo cual la Biblia lo declara, y si hemos declarado a Jesús como nuestro Salvador, si nos llamamos hijos de Dios, muchas veces tenemos que pasar, es necesario que pasemos por la disciplina de Dios. En un ratito vamos a ver otros versículos que ahondan más en eso. Y hoy vamos a aprender de estas dos iglesias en Apocalipsis. Ya vimos Éfeso, Esmirna, y hoy vamos a ver Pérgamo y Tiatira. Yo sé que son nombres medio raros, pero Pérgamo y Tiatira. Están en la página 1059 si usted agarra una de estas Biblias, sino en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a ir leyendo poco a poco. Y vamos a ir saltándonos un poquito porque estas dos iglesias tienen muchas cosas en común. Por eso es de que las juntamos en un mensaje el día de hoy, porque tienen muchas cosas en común y nos enseñan acerca de la disciplina de Dios y cómo poder atravesar esa disciplina de Dios. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, del versículo 12 y 13. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Ahora, hasta ahí vamos a leer, y ahora vamos a leer un poquito de la introducción a la iglesia de Tiatira, ¿ok? Vamos a irnos al versículo 18 y 19. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Ambas iglesias, volvemos a lo mismo, comienzan bien, ¿verdad? Jesús, que es quien está escribiendo aquí, ¿verdad? Comienza halagando algo que tiene la iglesia, y lo que halaga en este momento es la lealtad. La semana pasada hablamos de la fidelidad, que tenemos que ser fieles a Dios. Y hoy hablamos de la lealtad un poquito también. Y son muy parecidos esos significados de la fidelidad y de la lealtad. Ambas iglesias estaban en una situación en la cual era muy difícil mantenerse leales a Jesús. Era muy difícil mantenerse leales a Cristo, debido a que había una gran presión en la comunidad donde ambas se encontraban, tanto Pérgamo como Tiatira. Se encontraba una comunidad que era muy difícil servir a Dios. Había demasiadas tentaciones, había demasiada presión para alejarse de Dios, para alejarlos de Dios, más que para acercarlos. Entonces se encontraban en una comunidad que era muy hostil para con ellos, muy similar a todas estas iglesias, porque la época así era una época de persecución. Por ende, era muy difícil mantenerse leales a Cristo. Cada vez que salían a la calle, los cristianos de Pérgamo y de Tiatira se enfrentaban a adversidades que iban en contra de su fe, y que podían caer en cualquier tentación, en cualquier momento, porque era demasiada presión del paganismo que había en esa época, del pecado que había en su ciudad, era demasiado fuerte. Había una gran presión económica incluso, porque en esa época, más especial en Tiatira, pero en esa época, en esas ciudades, había grandes industrias.
Se conocían esas ciudades por haber grandes industrias metalúrgicas, alfareras, también había grandes, muchas trabajaban mucho con el trigo también. O sea que había grandes industrias, especialmente ahí en Tiatira. Y lo preocupante era de que los cristianos, estos nuevos cristianos, tenían que hacer negocio con personas que no tenían sus mismos valores, que no tenían sus mismos valores morales y espirituales. Entonces lo preocupante aquí era de que si no participaban de sus cenas o de sus celebraciones paganas, entonces no hacían negocio con ellos. Es como si tuvieras un negocio tú o si tú tienes un negocio, ¿verdad? Y sabes de que todas las personas en las cuales tú haces negocios, tus clientes y las personas con las cuales tú tienes contratos, te obligan a que tengas, qué sé yo, fiestas en el table dance todos los sábados en la noche para poder hacer negocio contigo. Tú vas a decir, sí quiero hacer negocio, pero que va en contra de mis principios morales. ¿Qué hago? ¿Qué hago en esos momentos, verdad? Me voy a quiebra si no hago negocio porque son mis clientes. Así se encontraban estos cristianos. Se encontraban en una situación en la cual era así extrema, porque no era simplemente, bueno, hacemos negocio y ya, tú haces tu vida, yo la mía, como por lo general es ahora. En esa época no. Por eso habla mucho acerca de la comida dedicada a los ídolos, van a ver más adelante. Habla muchísimo acerca del paganismo que había en esa época, porque estaba muy ligado a la vida cotidiana. Entonces ellos tenían que escoger mantenerse leales a Dios o ir en contra de Dios. Eso ponía a prueba la lealtad de ellos, su compromiso con los valores cristianos. Los cristianos de estas dos iglesias son exaltados por Jesús porque ellos se mantuvieron fieles. Se mantuvieron fieles aún en medio de todo ese pecado, de todo ese paganismo que había en su ciudad. Si hay algo que necesitamos hoy verdaderamente es esa lealtad. Ser leales y fieles a Dios es extremadamente importante y algo que como seres humanos hemos perdido esa lealtad. La lealtad comienza con un compromiso. Hice una frase aquí que la lealtad se siembra en el compromiso. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un compromiso con algo o con alguien, no vas a ser leal a ese compromiso. Tiene que haber un compromiso primero. Y el problema está de que el ser humano no quiere comprometerse. Cristiano o no cristiano, lo que sea en esta época, no quiere comprometerse. Siempre digo, tratamos de buscar el plan de teléfono que no nos hagan firmar contratos porque no queremos comprometernos, ¿verdad? O buscamos, qué sé yo, cualquier cosa que no requiera de nosotros estar amarrados o estar atados a algo. ¿Por qué? Porque no nos gusta de pronto ese compromiso. Es más, ya la gente no quiere ni comprometerse ni casarse. Ni comprometido, ni casado, ni nada. ¿Cómo es esa canción? ¿Okay? Pero no quiere ni comprometerse ni casarse. Y no solamente la juventud, sino todos. ¿Por qué? Porque le huyen al compromiso. Entonces, ¿qué es lo que quiere el ser humano por lo general? Quiere una relación, pero no quiere un compromiso, o no quiere ser leal a esa relación o ese compromiso. Y cuando se trata de Dios, exactamente lo mismo. La gente quiere una relación con Dios, pero no quiere un compromiso. Toda relación conlleva compromiso. El día que tú te casaste, te comprometiste a de que tu esposa, esa mujer, iba a ser la única en tu vida. Entonces, requiere un compromiso con eso, ser leal y ser fiel a eso. Entonces, si no hay un compromiso, no puedes solamente tener una relación. Eso es amigos con derechos, ¿ok? Y no funciona así. Con Dios no podemos tener una relación con Dios sin estar comprometidos con Él. Mucha gente quiere una relación con la iglesia, una relación con Cristo, solamente recibir sus beneficios, pero sin embargo no tener ningún compromiso. Y cuando surja algo mejor o surja una oportunidad más conveniente para mí, entonces, bueno, ya me voy tras ella. Entonces la lealtad es extremadamente importante. Jesús demanda lealtad en nuestro compromiso con Él. Y cómo comienza, cómo llegamos a la lealtad. La lealtad se siembra en el compromiso. ¿Cuán comprometido estás con Dios? Es una pregunta que
la venimos haciendo durante estas últimas semanas y durante toda esta serie de mensajes, cuán comprometidos estamos con Dios. Al punto de que estamos dispuestos a estar firmes en nuestros valores y en nuestra fe, sin importar lo que suceda, aún cuando perdamos clientes, aún cuando perdamos amistades, aún cuando no sea lo más beneficioso desde nuestro punto de vista. ¿Cuán comprometidos estamos con Dios? La lealtad se siembra en ese compromiso, pero también la lealtad se nutre, y esto lo hemos aprendido, se nutre en las dificultades. ¿Cómo sabía Dios o cómo Jesús pudo exaltar a Pérgamo y a Tiatira por su fidelidad? Pudo exaltarlos porque ellos pasaron por dificultades. Por eso es de que ellos demostraron ser fieles. La fidelidad también se demuestra cuando llegada la prueba, llegada la tentación, llegada la dificultad, puedo mantenerme firme y fiel. De eso se trata. Para que haya lealtad, primero tiene que haber un compromiso y luego vendrán las pruebas y dificultades para probar esa lealtad. ¿Eres tú leal a Dios? ¿Eres leal a tu familia? ¿Eres leal a tus amigos? ¿Cuán necesario es, verdad, tener amigos fieles y leales al lado de uno? Amigos que, lo dice un pastor que se llama Dante Gebel, argentino, ¿verdad? Amigos que cuando tú cometes un crimen y llamas a las 3 de la mañana, no te dicen, no, ¿por qué me llamas? ¿Me comprometes? No, sino amigos que te dicen, ok, voy para allá. Y se aparecen con una pala para enterrar el cuerpo. Esos son fieles, esos son leales. Yo necesito un amigo así. ¿Ven? Todos necesitamos, pero primero necesitamos nosotros, más allá del chiste y del crimen, obviamente, pero todos necesitamos amigos así de fieles. Pero ¿cómo empezamos? No demandando de los otros, sino nosotros siendo fieles a Dios, a nuestra familia, a nuestros principios, a nuestros amigos, a nuestra iglesia, siendo fieles a Dios. Qué feo, ¿verdad? Cuando lo que parecía ser algo sincero y algo fiel, de pronto un día para otro, cuando surge mejor opción, ya se viene abajo todo. A mí me gusta el fútbol, ustedes saben, me encanta. Ayer estaba en la cancha, en el estadio, porque jugó mi equipo Charlotte, y jugó contra Miami, que donde juega Messi. ¿Saben quién es Messi, verdad? Sí, ¿cómo vamos a saber Messi? Ok. Y conozco mucha gente, no acá en la iglesia, pero sí hay en Greensboro, no les digan nada, que eran fieles fanáticos de mi equipo de Charlotte. Pero de pronto Miami compró a Messi y ya se hicieron de Miami. Digo, ¿qué? ¿Dónde está la fidelidad? ¿Dónde está la lealtad? ¿Ok? No, echarlo hasta la muerte. ¿Ok? Entonces necesitamos, en esas cosas, ¿verdad? Son tonterías, yo lo sé, pero en esas cosas se ve la fidelidad. Y solo es un ejemplo de fidelidad y de lealtad. ¿Cuán leales somos? Entonces, acá las dos iglesias, Pérgamo y Tiatira, son exaltados por su lealtad. Pero también hace una advertencia. Vamos a leer acá en Apocalipsis 2. Ahora vamos a leer el versículo 14 y 15. Está hablando a Pérgamo, ¿ok? Dice, no obstante, ahí vuelve otra vez, ¿verdad? Iba todo bien, pero no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Que toleras ahí a los que se enfrentan a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Ok? Hay muchos nombres ahí, muchas doctrinas, muchas cuestiones de historia que si tú has leído de pronto en el Antiguo Testamento te puedes identificar un poco, no identificar, sino puedes reconocer a Balaam, a Balac y todo eso. Incluso vamos a ver ahí un poquito también a Jezabel, estuvimos hablando un poco de eso. No es el punto ahora de ir necesariamente a volver ahí a la historia, porque si no tendríamos que estar muchas horas aprendiendo bastante de historia. Pero quiero que veamos una palabra clave aquí. Acuérdense, venimos aprendiendo en las últimas iglesias de que estaban en ciudades en las cuales había mucho paganismo y muchas iglesias se dejaban infiltrar con ese paganismo. Entonces acá la palabra clave de estos dos versículos y lo que Jesús le reclama a la iglesia de Pérgamo es la palabra tolerancia. Toleras. Está en el versículo 14 y empezando el versículo 15 también. Toleras. El tolerar.
Seguramente esos falsos profetas que llegaron aquí a la iglesia de Pérgamo, de Tiatira y muchas otras, ¿verdad? Empezaron a convencer a los nuevos cristianos. Y empezaban a decirle, no es tan malo, no exageren, no es para tanto, ¿verdad? Y empezaban poco a poco estaban proponiendo de que el pecado y la mundanalidad que había en esa época no era tan malo como de pronto los profetas y Pablo y todos los demás que comenzaron estas iglesias les estaban diciendo. Empezaban a querer convencerlos, cautivarlos poco a poco hacia el mal. Le decían, no, una es igual que ninguna, ¿verdad? Como te dicen, y tantos dichos que nos dejan convencer de pronto. Y poco a poco empezó a agrietarse la fe y el compromiso de los cristianos aquí en Pérgamo. Tenemos que tener mucho cuidado, porque así obra el enemigo, siempre. Siempre obra abriendo grietas en nuestra fe y en nuestro compromiso. Y poco a poco, ¿verdad? Sin darnos cuenta, de manera cautelosa. Por eso la Biblia dice de que el enemigo se viste como ángel de luz. Es decir, que no nos aparece con los cachos, con el tridente y la cola de rojo, así, no, sino se viste como ángel de luz. Empieza a abrir grietas en nuestra fe, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra amistad, en nuestra iglesia, sin darnos cuenta, para engañarnos, y cuando menos nos damos cuenta estamos embarrados hasta el cuello. Tenemos que analizar siempre y pedirle a Dios sabiduría. Señor, ¿cuáles son esas grietas en mi vida? Esas situaciones en mi vida que esas puertas que estoy permitiendo, esas cosas que estoy tolerando, y que en realidad tu palabra me enseña de que no están bien. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esas amistades? ¿Cuáles son esas actitudes? ¿Cuáles son esas acciones? ¿Cuáles son esas situaciones en mi vida? Posiblemente cuando nadie te ve, seguramente cuando nadie te ve. Pero ¿cuáles son esas situaciones en mi vida que están agrietando mi fe? Porque el enemigo va a utilizar eso. Va a empezar, ¿verdad? A hacerle así, con el dedo, chucharle hasta que haga daño. Es como, no necesariamente esta alfombra, pero hay un tipo de alfombra que yo me dedicaba a instalar alfombra mientras estudiaba en el seminario, que se llama Berber, que es como de rulitos, que no son los pelitos así, sino que son rulitos. Y esa alfombra tiene una particularidad de que si hay un pelito tirado, un pelito salido ahí, y tú dices, lo voy a arrancar, lo jalas, ¡frum! ¿No le ha pasado nunca? Se te va todo el hilo, porque el hilo que empieza acá termina hasta allá. Y tú lo jalas y empieza, y se sale como si nada. Tú dices, ¿qué hago ahora? No hay ninguna manera. Me tienes que llamar, yo te cobro barato y te la arreglo. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que pasa? Un pequeño hilito, cuando lo jalas, hace un gran daño. De igual manera, esas grietas en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones, en nuestros matrimonios. De pronto son amistades que tú dices, no, es compañera de trabajo, no, yo no voy a engañar a mi esposa. Pero tú te conoces, tú sabes, tú te conoces muy bien, mejor que nadie. Ten cuidado. Si por esa área es que Dios te va o mejor dicho, que el diablo, no Dios, sino que el diablo te va a tentar, es mejor cerrar esas puertas, ¿verdad? Que quitar esas grietas. Recuerda que con Dios no hay términos medios, lo aprendimos la semana pasada, es blanco o negro y lo vamos a aprender con la última iglesia también, cuando la última carta que vamos a ver en un par de semanas, ¿ok? Hay un punto, ¿verdad?, en el cual el cristiano debe decir, no, hasta aquí, cierro esta puerta, ese límite lo marca la palabra, obviamente. Cuida esas grietas en tu vida espiritual, en tu vida moral. Puede ser en tu vida espiritual, ¿verdad? Si has tenido constancia en estar orando, en leer la palabra, y de pronto dices, bueno, un día que no la lea, bueno, 2 días que no la lea, se hacen 3, se hacen 4, se hacen 5, pero pudiste atacarlo cuando fue un día, y no necesariamente cuando ya es una semana, o un mes, o ni sabes dónde está la Biblia, ¿verdad? Son pequeñas grietas. Vamos a seguir leyendo, ¿ok? Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer del versículo 20 al 23. Ahora nos pasamos otra vez a la iglesia de Tiatira. Dice, sin embargo, ahora vamos con la iglesia de Tiatira. Y acá está un poquito extenso, un poco lungo, decimos nosotros, esta parte que Dios le recrimina. Dice, sin embargo, estoy en Apocalipsis 2, 20. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel,
Esa mujer que dice ser profetisa, con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente. Este es Dios, ¿eh? Lo haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan los que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Vemos que es durísimo esta palabra. Vemos que es súper duro. A veces podemos decir, yo no tenía ese concepto de Dios, ¿verdad? Como Dios, puede ser tal vez Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero, que es el mismo, el del Antiguo y el del Nuevo, pero ahora yo no tenía ese concepto de Jesús, ¿verdad? Que dice, los voy a herir de muerte, los voy a hacer sufrir. Decimos, ¿dónde está el amor de Dios, verdad? ¿Dónde está el perdón de Dios? Y a veces cuando leemos esto no alcanzamos o pasamos por alto varias cosas que son muy importantes aquí en este pasaje, en esta historia, y varias palabras claves que vamos a verlo. Pero es importante entender que hay un Dios, que tenemos un Dios que Él es duro con aquellos que fallan a su pacto. Y esto no es para meter miedo, es simplemente la Biblia que yo te estoy enseñando, ¿ok? Que es un Dios que es muy duro con aquellos que fallan a su pacto y a su compromiso, que desprecian de su amor. Un Dios que disciplina. Tenemos un Dios que disciplina. Como padres no solo vemos a nuestros hijos por lo que son, sino que como padres tenemos el compromiso y vemos a nuestros hijos por el potencial que ellos tienen y que van a llegar a ser en el futuro. Por eso los disciplinamos, porque queremos que en el futuro puedan ser personas de bien, que en el futuro puedan ser buenos cristianos, puedan ser personas leales, que no mientan, que no engañen, que no peleen, que no sean groseros. Entonces vemos el potencial en ellos, no solamente los disciplinamos por los actos que hacen en ese momento, sino para que no vuelvan a repetirlos y en el futuro puedan tomar decisiones más sabias. O sea que vemos que cuando los vemos hacer algo que no es correcto, nuestra responsabilidad como padres sentarnos a hablar. La disciplina no siempre es el chirlo, aunque sí hace falta el chirlo también a veces. Pero el chirlo es la nalgada, ¿ok? Chirlo le decimos a nosotros, I'm sorry, ¿ok? La nalgada, ¿ok? Aunque a veces hace falta. Pero primero sentarnos a hablar, poder sentarnos con ellos, corregirlo. Eso es lo que hace un padre y una madre que ama. Un padre y una madre que ama disciplina. Con palabras y con el chirlo cuando hace falta también. Con la nalgada cuando hace falta también. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace un padre que ama. Es fácil reconocer la mano de Dios, ¿verdad?, tras las cosas buenas, tras las bendiciones, tras las cosas maravillosas, tras los milagros. Es súper fácil reconocer la mano de Dios tras las cosas buenas, pero cuando llega lo malo, y cuando llega lo malo según nosotros, ¿verdad?, y la disciplina de Dios, ¿verdad?, nos negamos y decimos, no, Dios no me va a hacer eso, ¿ok? ¿Por qué no? Si te ama, te va a disciplinar. ¿Por qué? Porque al igual que tú como padre, Él quiere lo mejor, porque Él es nuestro Padre, Él ve el potencial en cada uno de nosotros y quiere lo mejor de nosotros, quiere formar nuestro carácter. A nadie le gusta que lo disciplinen, a nadie. Pero sin embargo, dice la palabra en Hebreos 12:6, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. No nos agarremos de la palabra de, ok, entonces Dios sí castiga, ¿verdad? Porque dice castiga. Está en el marco de la disciplina. Esto, no es castigar simplemente porque quiere. No, en el marco de la disciplina, ¿verdad? Dios, podemos decir, Dios no se enoja. Dios sí se enoja. Y lo vemos vez tras vez. Y lo vemos acá también. Muchas veces nuestra actitud está ligada al concepto que tenemos de Dios. Ante la disciplina, cuando Dios nos disciplina, depende del concepto que tenemos de Dios, es la actitud de cómo tomamos la disciplina.
Si tenemos el concepto de que Dios es un tirano, de que Él esté enojado, siendo cristiano o no cristiano, ¿verdad? Por lo general las personas que no conocen de Cristo o que no conocen a Dios a través de la palabra y de la experiencia, tienen el concepto de que Dios esté enojado, de que Dios es un tirano, ¿verdad? De que se goza al vernos sufrir. Entonces, si tenemos ese concepto, vamos a recibir la disciplina de Dios como de parte, como que viene, me trabé, como que viene de parte de un Dios enojado. Y no hay nada peor, papá, mamá, ya sea que tenga hijos grandes como bebitos, no hay nada peor que disciplinar a tus hijos enojados o enojadas. ¿Ok? Porque vas a dejar salir lo que no tienes. ¿Okay? O lo que está, es enojo, lo que verdaderamente tú no eres. Dios no es así. Dios no es un Dios que nos disciplina enojado porque simplemente Él quiere disciplinar. No, porque Él anhela lo mejor para nosotros. Ahora, si nosotros la actitud que tenemos es o el concepto que tenemos de Dios es de un padre de amor, entonces vamos a recibir la disciplina como que viene de alguien que nos ama. Entonces, cuando entendemos que Él nos ama, vamos a poder recibir la disciplina en la vida mucho mejor, porque sabemos que al fin y al cabo la disciplina de Dios nos va a llevar a madurar, a crecer, a avanzar en la vida y a no volver a cometer las mismas tonterías que cometimos. Ese es Dios, ¿verdad? Es más, Proverbios 3, 11 y 12 dice: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. O sea, dice, no desprecies la disciplina de Dios, no te ofendas cuando Él te reprende, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Qué fabuloso que tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros, que cuando cometemos errores no nos hace a un lado, no nos ignora, sino que nos disciplina en base a esos errores. ¿Por qué? Porque nos ama y porque no quiere que volvamos a cometerlos. Acá lo vemos en toda esta iglesia de Tiatira. Vemos cómo Él les dice, cómo Él los va a disciplinar de una manera muy dura. Muy dura. Pero nos enseña aquí la palabra de que Él es un Dios de disciplina. Y nos tiene que alegrar de que poder a veces pasar, yo sé que es difícil, pero nos tenemos no sé si alegrar, pero encontrar gozo en nuestra vida, porque eso es una prueba de que Dios verdaderamente nos ama. Es como cuando te duele la cabeza. Es una prueba de que tienes cabeza. ¿Sí o no? Está bueno eso. Que la uses, I don't know, pero que tienes cabeza. De igual manera, cuando Dios nos disciplina es una prueba de que tenemos un Dios que nos ama. Pero no, Dios no disciplina simplemente así de la nada. Te portaste mal, ¡pum!, ahí te va. No. Yo creo que si no leímos con cuidado estos versículos que leí recién, podemos pensar o podemos tener ese concepto de un Dios. Pero el versículo 21 verdaderamente es clave en esto. Dice el versículo 21, antes de decir todas las cosas de la disciplina, dice, le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad. ¡Qué fabuloso! Porque Dios, aún a esta mujer que estaba haciendo un montón de daño y que estaba desviando inmoralidades sexuales, inmoralidades paganas a su iglesia, aún Dios a ella le dio tiempo para que se arrepienta. Le dio tiempo para que ella pueda reflexionar con lo que estaba haciendo. No es que Dios de un día para otro le cayó con un rayo, no. Les dio tiempo. Dios nos da tiempo para que nos arrepintamos. Vez tras vez nos habla y nos dice a través de mensajes como esto, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, obviamente que siempre el que nos habla, a través de consejos, a través de situaciones. Dios nos da ese tiempo, es la misericordia de Dios para que nos arrepintamos. No es que Dios viene, vuelvo a repetir, con un rayo ahí nomás para consumirnos a todos. Él es un Dios de misericordia. Y acá dice, le he dado tiempo, aún a esta mujer. Creo que ninguno de los que estamos aquí hemos hecho tanto daño como esta mujer ha hecho a la iglesia. Pero aún a ella
le estaba dando tiempo para que se arrepienta. Pero todo tiene su límite, porque dice, pero no quiere hacerlo. Cuando ya desmedidamente nos negamos a la voluntad de Dios, desmedidamente, deliberadamente nos negamos a reconocer nuestros errores, básicamente estamos a la deriva. Porque Dios nos da el tiempo, Dios nos habla, Dios nos tiene misericordia, Dios está con nosotros, pero todo tiene su límite y la disciplina de Dios cae de manera implacable. Escribí esta frase: Dios es bueno, pero no es tonto. Dios es bueno, pero no es tonto. ¿Ok? Entonces no lo tomemos como tontos, sino al contrario, recibamos de su amor, recibamos de su disciplina. Y muchas veces, ¿sabe cuál es la disciplina que Dios escoge que pasemos? Muchas veces la disciplina que Dios escoge que pasemos son las mismas consecuencias de nuestros errores. Las consecuencias, yo creo que esa es la disciplina más dura, por lo menos que yo he tenido que vivir. Vivir con las consecuencias de mis errores. Es lo más duro. Decís, Dios, está bien, castígame Dios, no hay problema, ¿ok? Quítame la voz por un mes si quiere, no sé, cualquier cosa, pero por favor no me hagas pasar por las consecuencias. Y muchas veces, la mayoría de las veces más, siempre, tenemos que vivir con las consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿Dios nos perdona? Claro que sí. Pero la disciplina y las consecuencias son con las cuales tenemos que seguir viviendo. Y es un constante recuerdo de Dios diciendo, te amo. Por eso te disciplino. Por eso te permito que pases. Porque no quiero que vuelvas a cometer los mismos errores. Te amo. Pero al fin y al cabo, estas cartas demuestran son una muestra de la gracia de Dios, más allá de que fallamos a su pacto, más allá de que no reconocemos las grietas, más allá de que recibimos la tentación, la disciplina de Dios, aún en medio de todo eso, Dios demuestra siempre de su gracia. Mira Apocalipsis 2, 24 al 29. Después de que le dice todo eso, ¿verdad? El 24 dice, ahora el resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido de los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Esa es la gracia de Dios. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y Él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como vasijas de hierro. Luego dice el 28 y 29, se los leo de una vez, también le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La gracia de Dios está integrada en esta en estas últimas palabras, porque aún en medio de todo eso, aquel que no cayó, aquel que reconoció su error, aquel que se sometió a la voluntad de Dios, aquel que se sometió a la disciplina de Dios, Dios le muestra de su gracia. La gracia de Dios es el ingrediente más importante en la vida cristiana. Incluso en medio de la disciplina, Dios demuestra de su gracia. Muchas veces es el ingrediente más ignorado o pasado por alto, pero es el más importante porque somos salvos por gracia, no por merecimiento, sino por gracia de Dios, por amor de Dios, por la bondad de Dios. Es un regalo de Dios. Es fabuloso saber de que Dios no es alguien que solo disciplina, sino que tiene algo mejor para cada uno de nosotros, y esa es su gracia. En esta iglesia Tiatira, ¿verdad? La demuestra, como lo leí en el versículo 21, ¿verdad? Su gracia demostrar en el versículo 21, como le dice, te he dado tiempo, te he dado tiempo, te he dado tiempo. Dios nos ha dado tiempo, Dios me ha dado tiempo, te ha dado tiempo a ti, para que podamos volver a Él, para que nos arrepintamos, para que reconozcamos,
para no pasar como estos primeros versículos que siguen después del 22 al 23, sino para que del 24, como en el 24 en adelante, podamos, ¿verdad?, descansar en el Señor y recibir de su gracia. Pero mira cómo lo explica aún mejor todavía ya los últimos versículos de estas dos cartas. En el versículo 17, cuando concluye el texto a Pérgamo, dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo, que solo conoce el que lo recibe. Ahí empezamos con las cosas raras. Piedrecita blanca, ¿qué es eso? ¿Ok? Déjeme explicárselo porque tiene un significado maravilloso. Pero antes de llegar a la piedrecita blanca, dice que al que salga vencedor le daré del maná escondido. ¿Quién sabe lo que es maná? No la banda de rock, ¿ok? El maná es esa comida, ese alimento que Dios le dio a su pueblo cuando estaba en el desierto. Durante 40 años ellos no tuvieron que cosechar ni matar nada de su ganado. Cada mañana cuando salían de sus tiendas estaba el maná extendido, que era como un rocío que caía durante la noche y se cristalizaba, se hacía de forma de pan, pero no con levadura, sino un pan como una tortilla chip, ¿ok? Algo así, ¿ok? Que era lo que Dios los alimentaba. Y cada día iban y recogían lo que necesitaban, comían. El día viernes podían recoger doble porque el sábado no caía por el Sabbat, ¿verdad? El día de reposo. Pero cada día Dios les iba proveyendo. Durante 40 años del cielo caía la comida. Eso habla acerca, por eso acá dice que les dará de comer del maná escondido. Es la gracia de Dios, es la provisión de Dios. Aquel que busca de Dios, aquel que se arrepiente, que reconoce la disciplina, se somete a Dios, va a recibir una provisión y una gracia constante de Dios. Cada vez que veas la palabra maná o el significado de maná aquí en el Antiguo Testamento se está refiriendo a la gracia de Dios. Dios no tenía que darles nada, pero sin embargo Dios se los daba por su gracia. Dios no tiene nada que darnos, por merecimiento no merecemos absolutamente nada, pero es la gracia de Dios, la provisión divina, el maná de Dios en forma de alimentos físicos, también espiritual a través de su palabra, a través de su iglesia, emocional, a través de la amistad, de las amistades, del compañerismo. Es la provisión y la gracia de Dios. Pero luego, hoy estoy trabadísimo, luego habla acerca de esta piedrecita blanca, ¿verdad? Dice, y le daré también una piedrecita blanca. Y hay varios significados de esto, según lo que estuve investigando. Hay un par de significados, pero el que más me pareció preciso, porque los teólogos y estudiosos bíblicos no se ponen de acuerdo específicamente en qué, porque no hay mucho más detalles aquí. Pero llegó a una historia o una teoría que me pareció la más probable. ¿Por qué Jesús dijo esto acerca de la piedrecita blanca? En el pasado, en la corte, porque se hacían cortes y juzgados, ¿verdad? En la corte, en el pasado, cada miembro del jurado tenía dos piedrecitas, una piedrecita negra y una piedrecita blanca. Y con esas dos piedrecitas lo que hacían era votar. Votaban para que esa persona que llegaba a ser juzgada, que había cometido el crimen o que se la estaba juzgando por un crimen, el jurado podía votar. Cuando votaba con una piedrecita negra, significaba de que estaban condenando a esa persona. Estaban dando un voto como diciendo culpable. Pero cuando votaban con una piedrecita blanca, lo estaban absolviendo. Estaban diciendo, no, yo considero de que esa persona es inocente. Y a mí me gustó mucho ese significado y creo yo, no sé, de que Jesús utilizó, ya que todos los que estaban recibiendo esa carta estaban familiarizados con ese procedimiento. Considero yo de que Jesús estaba utilizando ese mismo ejemplo para mostrarnos acerca de su perdón, de que Él nos absuelve, de su gracia, de que aun cuando seamos juzgados, aun cuando posiblemente hayamos cometido el crimen, aún así Él, a través de su muerte en la cruz, a través de su gracia infinita,
nos hace inocentes. Ese es el perdón de Dios. Ese es el ser renovados, regenerados por Dios, nacer de nuevo, completamente perdonados por Él. Dios nos muestra de su gracia infinita. La disciplina de Dios no es para castigarnos, sino para formar nuestro carácter. Y en cada una de estas cartas, si Jesús no le interesara en ninguna de estas 7 iglesias, no le hubiese escrito nada. Ay, quédense con sus dioses. No, pero Él las ama. Él quería transformarlas. Él quería de que ellos entendieran, quería que cambiaran. Por eso Él les mandó estas cartas y por eso Él las disciplinó también. La disciplina de Dios no es para castigarnos, sino para formar nuestro carácter. ¿Sabe para qué? Para que cada día nos parezcamos más a Jesús. Ese es el objetivo, que cada día nos parezcamos más a Jesús. Un hijo no puede ver los beneficios de la disciplina en ese instante. No puede. No puede. Me acuerdo cuando era chiquito y mi mamá me disciplinaba porque trataba mal a mi hermana. ¡Oh! La odiaba más todavía porque me pegaron por culpa de ella. ¿Okay? En ese momento no lo entendía, pero pasado el tiempo, wow, entendí. Más ahora que hace muchísimos años, más de 10 años que no tengo a mi hermana al lado, ¿verdad? Ella está viva, tranquilo, pero vive en Argentina, ¿ok? Pero uno puede valorar, decir, wow, qué lindo poder tener a mi hermana al lado, ¿verdad? Ya que somos 2 nada más. Uno puede valorarlo. Pasado mucho tiempo, 30 años después o más todavía, ¿verdad? Uno puede empezar a valorar eso. Un hijo no puede ver los beneficios de la disciplina en ese mismo instante, pero cuando ve el cuadro completo, eso cambia todo. Dios siempre ve el cuadro completo. Cuando nos disciplina, es difícil, claro que es difícil. Es duro, claro que es duro. Y a veces nos cuesta, pero sin embargo, cuando nos sometemos a Dios y cuando respondemos a la disciplina, entonces verdaderamente vamos a ver los beneficios de Dios en nuestra vida. Si tú respondes de la manera adecuada a la disciplina de Dios, entonces vas a salir victorioso. Si tú puedes transformar cada prueba y disciplina para bien, entonces vas a ser siempre un triunfador. Y quiero dejarte con esto, una pregunta. Si tú de pronto has últimamente soportado la disciplina de Dios, si de pronto has pasado por dificultades, por pruebas y tú sabes, porque el Espíritu Santo está en ti, de que no es cuestión del diablo, sino de que es Dios dándote una lección, Dios disciplinándote y enseñándote. Si tú has pasado por la disciplina, entonces quiero animarte a que puedas encontrar gozo. Gozo, no simplemente alegría pasajera, sino gozo en decir gracias, Señor, porque tú me amas, porque tú verdaderamente eres un Padre que me ama y quieres lo mejor para mí. Ahí donde estás, quiero invitarte a que cierres tus ojos y cerremos en oración el mensaje. Amado Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque tu amor es infinito, porque tú nos amas más que cualquier otra persona o ser que nos podamos imaginar, Señor. Gracias porque verdaderamente tú no escatimas ni un momento tu amor, no lo aminoras ni un momento, sino que constantemente lo demuestras. Gracias porque a veces lo demuestras en forma de bendiciones, pero también lo demuestras en forma de disciplina, Dios. Oh amado Rey, en el nombre poderoso de Jesús, te pido que nos ayudes, Señor, que tu misericordiosa mano y tu gracia, Señor, sea sobre cada uno de nosotros. Y en lo que, Señor, atravesamos la prueba, atravesamos la disciplina y la dificultad, Señor, podamos siempre levantar nuestra mirada a ti y decirte gracias, te amo, Señor. Aun cuando tengamos que vivir por el resto de nuestras vidas con la consecuencia de nuestro pecado, con la consecuencia de nuestros errores, Señor, aún así encontraré gozo en ti, Señor, porque es un constante recuerdo de que tú eres mi Padre y que me amas. Gracias, Señor. Gracias, precioso Rey.
Oh, eterno Rey, porque dice tu palabra que así como el alfarero, Señor, toma el barro y lo moldea según le parezca, de igual manera el alfarero, Señor, toma la vasija de barro y la desarma toda por completo para poder hacer una mejor aún. Señor, si estamos en tus manos, nada debemos de temer, Señor. Desármanos, Señor. Quiébranos, quebrántanos, Señor, para poder hacer algo mejor de cada uno de nosotros. Si como iglesia tenemos que pasar por situaciones así, con gozo, Señor, la pasaremos. Si en el hogar tenemos que pasar situaciones como esas, Señor, con gozo, sabiendo de que estamos en tus manos. Pero dice tu palabra, ay de aquel que está lejos de ti, Señor. Oh, amado Rey, ayúdanos a estar siempre contenidos por ti, Señor. Y saber que en medio de la tormenta tú estás en nuestra barca. Que cuando toda la vasija se rompa, Señor, estamos en las manos de ti, en tus manos, que tú eres nuestro alfarero. Gracias, Señor eterno. Gracias, Señor, por estas iglesias que han pasado siglos y siglos, Señor. Y el día de hoy nos siguen hablando por su testimonio, Dios eterno. Señor, hoy ruego para todos aquellos que han sido hablados, que han recibido hoy el mensaje, que han recibido de tu palabra, Señor, y que tú les has estado hablando de que es momento, así que tú les has dado tiempo, así como lo dijiste con esa mujer, Señor, en Tiatira, de que es momento de que se arrepientan, que es momento de que vuelvan a ti, que tú les has dado tiempo y más tiempo y más tiempo, que hoy, Señor, sea el momento en el cual se arrepientan, Señor, y puedan venir a ti, amado Rey. Gracias, gracias por lo que estás haciendo en medio de tu iglesia y por cómo tú nos hablas. Continúa, Señor, hablándonos en los siguientes mensajes, estas siguientes semanas, Dios eterno, donde podremos seguir aprendiendo más y más de ti, Señor, y tú seguirás formando nuestra vida como iglesia, como familia, como comunidad y como hijos tuyos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Den un aplauso fuerte a Dios, amén. Gracias, Señor. Aleluya.